Aquí estamos, amables amigos, con la entrevista central de Primera Hora, El Matutino. Como veníamos anunciando, tenemos ya con nosotros al licenciado Melanio Paredes, quien pasado ministro, ex ministro de Educación, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y uno lo ve ahora en su rol institucional de mediador. Y uno entiende por los comentarios y las opiniones que nosotros vertimos aquí en este programa, debe haber una corriente a lo interno del PLD que haga lo posible de que esas diferencias tan marcadas, que muchos la consideramos hasta fratricida, que haya una corriente, un grupo de ese partido que busque la vía institucional para la solución de los conflictos, como debe ser, claro que debe ser así. Y nosotros sabemos que el licenciado Melanio Paredes es una de las personas que cuenta con esa autoridad, además un político fogueado de muchos años, líder del sector magisterial en un momento. Usted tuvo una notoriedad pública extraordinaria cuando estuvo allá en el sindicato. Así es. Gracias por la invitación y aprovecho para saludar a los amigos que siguen tanto en el país como en los Estados Unidos. Así es. Al Matutino, Primera Hora. Y me ofrezco a sus órdenes para poder comentar los hechos. Licenciado, hay que comenzar rápido. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Y yo quisiera iniciar no con lo del partido, sino con el espejo de crisis que vemos en la educación. Prácticamente lo que se está viviendo en las escuelas. Pero no solo eso, sino que yo recuerdo que el ex ministro de Educación hablaba de la situación en aquel entonces del 4% para la educación, que era mucho dinero y que no se sabía cómo se iba a aplicar. Sin embargo, del 2013 para acá ya existe el 4%. Lo han manejado dos funcionarios que han salido de ahí, directo a campaña electoral como candidato a la presidencia. Por la mano de Amarante Baré pasaron 411 mil millones de pesos en su gestión. Y por la mano del saliente Andrés Navarro, unos 373 mil millones. Entre ambos, 783 mil millones. Sin embargo, vemos la queja en este año escolar 2018-2019 en muchas escuelas sin uniforme, sin útiles escolares, con desayuno o almuerzo pésimo, muy a pesar de tener el mayor presupuesto del país y que ahora está acéfalo. No, y además instrumentos y materiales didácticos que en muy malas condiciones y no existen. Exactamente. En su gestión, que fue con menos dinero, yo no vi que pasó tanto eso. En un momento en que la gente se cree expectativas, aunque yo no las tenga, y que está pendiente una designación de un nuevo o una nueva ministra de Educación, y que al parecer, acercándose al 27 de febrero, parecería que el presidente está esperando para hacerlo con otros decretos. Todo lo que yo pueda decir en materia educativa se puede tomar en mi contra. De todas maneras, aprovecho simplemente para señalar lo siguiente y acotar el comentario que tú haces. Cuando yo planteé eso, que fue justamente en el momento en que se demandaba en las calles la aplicación del 4%, yo decía lo siguiente, y fue un poco también lo que plantea el presidente Fernández. No solamente invertir más, sino invertir más e invertir mejor. Exactamente. Y yo decía, en mi programación, nosotros teníamos un plan estratégico 2008-2012, había una programación de incremento de la inversión en educación durante los 4 años, no de golpe. Estábamos en 1.9, lo encontramos, y planteábamos al 2012 dejarlo en 4.10% del PIB. Pero eran incrementos progresivos anuales. Correcto. Entonces, lo que yo señalaba es que invertir de golpe y porrazo, de buenas a primeras, del 2 al 4, pudiera resultar más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque la inversión, y cuando se habla de
porcentaje del PIB, estamos hablando de decenas de miles de pesos. Y entonces decía, si me aumentan a mí el presupuesto del 2009 al 2010, me lo duplican, es probable que mucha de esa inversión no sea la mejor, porque habría que improvisar rápidamente para gastos, invertir en áreas que requieren tiempo. Claro, La sí, capacitación. Gastar el Sí, dinero sí. sin tener planificación. Exactamente. Entonces decía, hace falta plan. Yo tenía ya plan en el 2010 y lo planteé, y además desde el 2008 planteaba un plan estratégico, pero era con inversión, una inversión progresiva. Lo lamentable es que la propia crisis financiera del 2008 y la situación que tuvo que enfrentar el presidente Fernández en ese periodo no permitió que se cumpliera esa programación. Pero yo decía eso, ciertamente hacía falta incrementar el presupuesto, pero hacerlo de manera progresiva y con planes. Ese fue mi planteamiento. Y decía, si se invierte, si se duplica el presupuesto de un año para otro, seguro que mucho dinero de ese no será bien invertido. Bueno, tenemos ya un sexenio, 2013-2018, de aplicación del 4%. Yo estimo y quisiera que se complete esa etapa y luego podríamos venir aquí a hacer un examen. Ya yo tengo evaluaciones, ya yo tengo informaciones de signos que son preocupantes en términos de que ese 4% se lo está engullendo la nómina y el dinero que se invierte en INAVIE para el desayuno, merienda y almuerzo escolar. Y la inversión neta en lo pedagógico está quedando a deber. Entonces, ya es necesario que hagamos esa evaluación. ¿Cuáles son? Tenemos que ver qué ha pasado con el producto educativo, que en el 2013, que fue el primer año de ejecución del 4%, entraban los niños en preprimario. ¿Qué ha pasado con los niños que entraron en preprimario en el 2013 y que fueron evaluados en una prueba diagnóstica de tercer grado en el 2017? ¿Y qué ha pasado con los niños y niñas del 2013 que entraron en primer grado y fueron evaluados el año pasado en la prueba diagnóstica de sexto grado? Ahí debe haber indicaciones de qué ha pasado con el 4%. Exacto. Y sobre todo porque a partir del 2015 se comenzó a implementar un nuevo currículum, sobre todo para la educación primaria. Entonces hay que ver qué ha pasado con esos elementos. Ya hemos superado la etapa de la construcción de escuelas, porque esos son insumos. Tenemos que ponerle la vista al producto educativo, que no es más que el comportamiento de la evolución en términos de aprendizaje que van teniendo las niñas y los niños. Mire, en ese aspecto ahí, yo quiero simplemente señalarle. Usted era ministro de Educación. Usted es un educador por naturaleza. A usted lo sustituye Josefina Pimentel, una educadora por naturaleza. ¿Quién sustituye a Josefina? Amarante Baré. Ninguna trayectoria educativa que pueda decirse que podía encauzar ese ministerio por donde debió ser. ¿Quién sustituye a Amarante Baré? Andrés Navajo. Sin ningún elemento de juicio educativo ni trayectoria. Entonces yo digo que todo lo que está sucediendo en ese sexenio, con este alto presupuesto, se ha ido al vacío porque no es solamente el presupuesto, es que quienes dirigen deben tener la capacidad para dirigir una cartera tan delicada en un mundo donde la educación es lo número uno. Y ahora estamos desierta el ministerio sin saber si es verdad que va a venir un verdadero educador. Te insisto en que cualquier juicio mío pudiera, no va a influir, pero pudiera entenderse como interesado. Sí, ahora, yo sí quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Se ha hablado de la gran gerencia, que lo que se necesita es un gran gerente. No. En un ministerio tan complejo, tan voluminoso en términos del personal que se maneja, tan importante a la vida, a la movilidad de la sociedad dominicana, a la formación de los ciudadanos y ciudadanas que necesitamos. Se necesita una buena gerencia financiera, pero sobre todo una buena gerencia pedagógica. Correcto. No hay manera, si usted no logra un liderazgo en el sector, que usted pueda conducir o reconducir las acciones en ese ministerio. Yo solamente quiero dejar ahí y esperar el tiempo. Mire, licenciado, hay algo que nosotros en ese sentido no podemos dejar de hablar con usted. ¿Usted entiende, consciente de que se ha hecho esa evaluación ya de los
de preprimario, los niños que entraron, los que ya fueron evaluados porque estarían ya en un sexto grado y eso. ¿Usted vislumbra que puede haber algún tipo de resultado? Porque consciente de que todas las evaluaciones que se hacen en organismos internacionales con relación a la posición o ubicación o el nivel educativo de los estados, ¿usted cree que se haya producido siquiera algo mínimo con relación a esta nueva parte? Yo quisiera que nos vayamos a los resultados objetivos. Hay unas pruebas de tercer grado, hay una prueba de sexto grado, y este año, lamentablemente, se conocerán los resultados de las pruebas PISA, la segunda en que participamos. Sí. Los resultados se van a conocer en diciembre de este año. Yo nunca fui partidario de que nos sometiéramos a las pruebas PISA. En el año 2009 hubo intentos, sugirieron algunos sectores entre el gobierno del presidente Fernández de que nos sometiéramos a esas pruebas. Yo dije, no estamos ni siquiera preparados para las pruebas regionales, en donde estamos como país en el último lugar. Junto a países como Honduras, Guatemala, Bolivia, etcétera, que son países inclusive con un desarrollo medio inferior al nuestro. Sí, así es. Y nosotros, no sé quién, qué genio dentro del ministerio, indujo en el 2015 a que participásemos de esas pruebas PISA. Se conoció en el 2015, pero las pruebas se sometieron en el 2013. Yo alerté incluso al presidente de la República. Eso no conviene. ¿Y cuáles fueron los resultados? Quedamos lejos del último lugar. Sí, lejos del último lugar. Y el año pasado volvieron a cometer el error de someternos a las pruebas PISA. Las pruebas PISA son las pruebas internacionales de los países desarrollados. Es la pasarela de aquellos países que tienen mejor desempeño. Claro. Cuba nunca ha participado. Y otros países con mucho mejores sistemas educativos que nosotros no lo hacen. Porque en definitiva hay muchos aspectos de contexto que tienen que ser tomados en cuenta. Y se coge el riesgo. Exacto. Aquí tenemos suficientes diagnósticos. Con los resultados de pruebas nacionales y estas pruebas diagnósticas tenemos suficiente elemento para informarnos de qué está ocurriendo en las escuelas. De manera que esos dólares que se invierten, que son millones en esas pruebas PISA, es un gasto innecesario. Sí. Y lamentablemente, aunque advertía el presidente en aquella ocasión, de nuevo cometen el error y una actividad tan importante como la educativa que le ha tomado el presidente como bandera en sus dos gestiones, vamos a quedar muy mal parados en los resultados de esas pruebas PISA. ¿Por qué? Porque personas que quizás no conocen las intríngulis del sistema han estado tomando decisiones. Por eso yo le iba a preguntar eso. O sea, ellos no saben en qué consiste esa medición. Lo saben, pero en este país muchas veces actuamos con comparonerías. Y entonces, bueno, para establecer una línea base y saber cómo estamos respecto a otros países, vamos a hacerlo eso. Señor, pero internamente cuando en México y en España se decidió participar en las pruebas PISA, 3 años antes comenzaron a preparar las escuelas y los alumnos que iban a ser sometidos. En función de eso. Y prepararon todo un plan porque son pruebas rigurosas. Sí, y además, en el concierto internacional, por el tema de la competitividad, del nivel de los países, hay que cuidar esos elementos. Porque ¿qué es lo que haces tú participando con países que tienen ya una tradición? 50 años por exacto, encima. Y con sólido sistema educativo, comparándote para que quedemos, hagamos el ridículo. Sí, el ridículo. Eso es lo que Esa es la situación. Sí, hagamos el ridículo. Mire, pero vámonos ahora a cambiar de educación. Vámonos al que partido. me han hecho hablar más de lo que yo esperaba. Vámonos al partido. No, usted es un técnico, licenciado, usted es un técnico. Sí, además, pero en este momento conviene esperar que el presidente tome sus decisiones y posteriormente yo puedo venir a un programa con ustedes para que hagamos la disección de todo el tema educativo. Vámonos a la situación que existe en el Partido de la Liberación Dominicana con las aspiraciones de Leonel Fernández, que ya está en el fuego y dice que bajo ninguna circunstancia hay marcha atrás. Y la que se está expresando algunos ministros y funcionarios del gobierno y miembros del comité político de que debe de existir una reelección de Danilo Medina. Y entonces usted está haciendo un papel de tratar de que el partido tenga que mediar y que haya un acuerdo, un entendimiento. ¿Qué usted no puede decir al respecto? Mira, he sostenido que es importante el poder, pero el poder por el poder mismo no tiene sentido.
Y me fue grato escuchar al hijo del presidente Fernández hacer una declaración en esos términos. Para mí es importante el instrumento. ¿Y qué está en capacidad el instrumento de ofrecerle a la sociedad dominicana? En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros, desde la corriente institucionalista, donde participamos fundadores del partido, dirigentes emblemáticos, como Ana Silvia Reynoso de Abut, Ramón Blanco Fernández, Paino Abreu, y otros compañeros valiosos también que han tenido una vida de muchos años, los mejores años de su juventud, dedicado al partido, hemos entendido que estas diferencias, esta lucha por el poder que se manifiesta en el Partido de la Liberación Dominicana, tiene que ser reconducida, de manera que podamos salvar el instrumento, salvar al Partido de la Liberación Dominicana, que cuando uno ve todas estas declaraciones desaprensivas y ve la actitud de encono y tan ríspidas que se manifiestan en los medios de comunicación, mucha gente podría pensar, ese partido se está dividiendo. Y es importante que hagamos conciencia de ello, porque nosotros en el año 2010 apostamos a la creación del Estado social y democrático de derecho. Y esa constitución moderna, progresista, planteaba la protección de los derechos fundamentales. E incluso sobre esa base, a partir del artículo 212 hasta el 216, se planteó un nuevo ordenamiento jurídico electoral, que en los primeros 2 años, al 2012, se pudo agotar en parte con la creación del Tribunal Superior Electoral y la promulgación de la ley, su ley orgánica, pero que quedó pendiente completar ese esquema con la ley de partidos y con la ley de régimen electoral. Felizmente, después de tantas vicisitudes y estar patinando en temas subsidiarios, como si primarias abiertas o cerradas, ya tenemos las 3 patas de ese ordenamiento jurídico electoral. Tenemos la ley de partidos, 3918, tenemos la nueva ley de régimen electoral, 1519, recién promulgada, y naturalmente tenemos al Tribunal Superior Electoral con su ley orgánica. Todavía con algunos elementos de engrampe que debe haber, con una cultura política en el país que se caracteriza porque ningún actor quiere ser regulado. Nadie quiere que lo regulen, nadie quiere ensayar o actuar bajo el manto de la transparencia, que es un valor universal ya. Y naturalmente ese es un proceso, porque la democracia es una construcción permanente. Ahora bien, mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una presencia predominante en los poderes públicos, que fue responsable de esa Constitución del 2010, que ha sido responsable de esas normas que pretenden darle perfeccionamiento a ese Estado social y democrático de derecho, no puede dar el mal ejemplo de ser incompetente para resolver diferencias internas o aspiraciones legítimas que puedan tener algunos de sus líderes o actores principales. De manera que nosotros lo que estamos planteando es que independientemente del candidato o la candidata que podamos llevar en el 2020 y las candidaturas que tengamos que llevar para elegir 4.113 posiciones electivas, que son las que están en juego para los 2 procesos del 2020, tiene que hacerse bajo el cauce institucional. Nadie puede pretender en el Partido de la Liberación Dominicana imponerle a otros situaciones con mecanismos espurios o fuera de lo institucional. Sobre esa base, aquí hay una constitución que prohíbe al presidente Medina ir a la reelección, porque incluso hay un artículo redactado con su anuencia, un transitorio que le pone nombre y apellido a la imposibilidad de que él pueda reelegirse por segunda vez. Hemos visto, ya han traído hasta especialistas constitucionales a plantear que eso no corresponde, que se le conculca derechos al presidente Medina, pero el presidente Medina es la excepción, es el primer mandatario, es el único que está ostentando la presidencia de la República. Y ese transitorio desaparece en el momento en que él deje de ser mandatario, pero mientras sea mandatario, y hasta agosto del 2020, eso está establecido ahí.
Si se quisiera, si se entienden que han variado las condiciones y que dadas las circunstancias no hay otra forma de retener el poder con Danilo Medina, bueno, eso tendría que discutirse al interior del Partido de la Liberación Dominicana. No en el Congreso, no buscándose los votos para pasar una modificación en el Congreso. Tendría que discutirse primero al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí que debe ser. En una empresa que tiene ejecutivos y tiene accionistas, para hacer la analogía, habría que consultar a los dueños de la empresa, Claro. en este caso a las bases de la organización. Así es. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Señores, no hay forma de que podamos resolver el problema electoral, la competencia a destiempo en materia electoral, si no somos capaces de venir y poner orden en la casa. Vos decías que los países y las instituciones son sólidas, son fuertes, son desarrolladas en la medida en que tengan reglas claras y esas reglas se respeten correcto. escrupulosamente. Correcto. Entonces, si alguien quiere cambiar las reglas, tiene que venir al seno del partido y plantear por qué quiere cambiar las reglas, porque hay unas reglas establecidas. Claro. El otro elemento... Pero antes de que usted vaya al otro, hay un precedente de transitorio en la Constitución de la República. Sí, lo hay. En 1994, ante la crisis, Los 2 años, que le recortaron los 2 años al presidente se Balaguer. le corta 2 años a Balaguer, pero se pone un transitorio donde especificaba que Balaguer no podía ser candidato en las elecciones del 96, ni vicepresidente ni presidente. Sin embargo, lo pudo ser en el 2000. Y que su mandato era de 2 años, y ahí también se aprobó separar las elecciones presidenciales y las elecciones congresionales. Entonces, así es. Lo que existe ahora es el mismo precedente de que Danilo Medina podía ser candidato en el 2016, se modifica, pero con un transitorio que dice que no lo podrá optar para el año 2020. ¿Es el mismo de Balaguer? Así es. El elemento que se agrega a esto que estoy planteando es que el 26 de enero de este año se cumplieron los 5 años de mandato de las autoridades del partido. Fuimos juramentados el 26 de enero del 2014, cuando concluyó el 8º Congreso de Jorge Botella. Y el artículo 11 de nuestros estatutos, y ahora refrendado por la ley de partido, que dice que la renovación de las directivas deben hacerse cada 4 años, nosotros lo teníamos cada 5, es un elemento que hay que modificar en nuestros estatutos, pero nuestros estatutos, y conforme el ordenamiento anterior, nuestro mandato se cumplió el 26 de enero. Hay quienes sostienen dentro de las autoridades del partido que en la asamblea de delegados que se celebró el 30 de agosto del 2015, que proclamó al actual presidente candidato de nuestro partido, y aquel mecanismo de reelección por reelección con los senadores y los diputados, se aprobó también la posposición del Congreso. No, esa asamblea de delegados yo he demostrado, tanto en una comunicación que envié el 3 de septiembre de ese año, impugnando esa decisión, como en los tribunales. Hay un recurso pendiente de fallo en el Tribunal Superior Electoral, donde nosotros demostramos fehacientemente que ese tema no estaba en la agenda y que la Asamblea de Delegados, conforme a la Ley 275/97, es solo para la materia electoral, no para la materia de cambio de autoridades o la materia institucional. Eso está demostrado. Y no hay de otra que nosotros tengamos ganancia de causa o iremos hasta las últimas consecuencias en ese proceso. Dado ese hecho, ¿qué es lo que nosotros entendemos? La ley 3318 y el reglamento de esa ley aprobado por la Junta Central Electoral dice que al 7 de junio, dentro de 3 meses y días, las máximas direcciones colegiadas de los partidos, en el caso del PLD, el Comité Central, deben hacer reserva del 20% de la candidatura. Y yo he señalado, señores, un partido que ni siquiera su comité político debía reunirse mensualmente, tiene 5 meses que no se reúnen, que las reuniones son de acechones porque se ha sembrado la desconfianza, que el Comité Central no se reúne desde el 27 de octubre y en los últimos 2 años se ha reunido en 2 ocasiones, en los últimos 3 años, el 22 de abril del 17 y el 27 de octubre del año pasado. ¿Cómo se va a resolver el problema de la reserva de candidaturas? Y peor aún, el 7 de julio, dentro de 4 meses y días, inicia la precampaña. Y el partido tiene que abocarse a escoger entre el 7 de julio y el 22 de agosto, que es el plazo que la Junta da para presentar las precandidaturas, tiene que elegir 4.113 candidaturas para competir en las primarias abiertas del 6 de octubre. Eso obliga a que primero tengamos que legitimar las direcciones, las autoridades del partido. Sí, para que pueda tener validez. Sanear y depurar el padrón electoral,
e ir a ese proceso. Ese es un desafío portentoso y no es con diatribas, con discusiones en los medios de comunicación, con la incertidumbre de si Danilo va o no va, porque el tiempo pasa y se agota. Es mucho trabajo, ¿eh? Es una situación difícil. Es una situación difícil. Pero hay que comenzar con las autoridades, porque si no son legítimas, entonces todo aquello que salga de ahí no sirve. Puede ser impugnado. No, y además, yo no estoy planteando nada conspirativo, no. Lo que estamos planteando en la corriente institucionalista es que legitimemos las autoridades, que resolvamos el problema institucional y luego vayamos a la competencia interna. Sí, así Mire, que debe ser. pero hay otro problema. Así que debe ser. Aparte de lo que usted señaló. Según la Constitución de la República modificada en el 2010, se pensó que al 2016 todas las elecciones iban a ser unificadas. Resulta que para el 2020 tenemos que el tercer domingo de febrero, que es el 16 de febrero, deben celebrarse las elecciones municipales, separadas de la congresual y la presidencial. De esos 4.113 candidaturas electivas, casi 4.000. 3.800 y tantos. Son exclusivamente de alcaldes y regidores. Sí. Directores municipales y vocales. Y vocales. Resulta que hay que hacer una primaria primero para ellos. Esa es una. Dos, la Junta Central Electoral tendrá que hacer 4 procesos y no 3. Porque los partidos primero tienen que elegir quiénes serán sus candidatos a alcaldes y regidores primero, y después irse a otra. Te corrió Santiago y ahí está el pandemonio. Sí. Lo que se plantea es que el 6 de octubre se elijan todos, todos. Los 3.800 y tantos candidatos a alcaldes, directores, o sea, el 6 de octubre de este año. O sea, apenas a 5 o 6 meses de las elecciones que son en febrero. Eso va a ser terrible. Y al mismo tiempo, 190 diputados, 32 senadores, 40 diputados del Parlamento Centroamericano, presidente y vicepresidente de la República. Es un pandemonium. Y si tomamos en cuenta que el reglamento de la Junta establece que por las candidaturas uninominales, presidente, senadores, alcaldes, se planteen como precandidato entre 3 mínimo y 10. Oí a Monchi Fadú decir que lo han extendido a 15. Imagínate tú, el promedio puede ser 10. Para esos puestos uninominales, entonces la cantidad de candidatos por el número de partidos. Entiendo que se han sometido para reconocimiento más partidos y agrupamientos y movimientos que los existentes, que son 20 y tantos. 26. Por eso se concibe que si no hay un proceso automatizado del voto, eso sería imposible de organizar y cuantificar. Bueno, entonces ese es un desafío que tenemos por delante. Pero previo a eso, que es como te digo, un pandemonium, el partido tiene que poner la casa en orden y resolver internamente eso. Con el siguiente condicionamiento. Hay 2 fases, según el primer derecho de ciudadanía es elegir y ser elegible, no elegido, elegible. Sí. Entonces, la condición de elegir le dio el Comité Central, nuestro Comité Central le dio esa facultad de elegir a todo el que quiera, con el padrón de la Junta. Pero la condición de elegible, de presentarse como precandidatos, hay unos condicionamientos que tienen que ver con lo que exige la Constitución de la República para ser candidato: mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, someterse a la prueba psicotrópica para que podamos evitar que el narco o que los consumidores se vistan de autoridades, y lo que establecen los estatutos del partido en términos de militancia y afiliación. Entonces, eso supone que para tú ser candidato a vocal, a concejal, alcalde, a diputado, a senador o a presidente de la República, tienes que estar en el padrón del partido. Un año antes de las elecciones. Y entonces, ¿usted está oyendo? ¿Cuál padrón? Un año antes de las elecciones. ¿Cuál padrón en el caso del PLD? Nosotros tenemos propuestas. Si se elige como estamos planteando el 4 de marzo, finalmente el comité político se reúne, estamos planteando la única salida. Y lo único que se puede tomar allí no es discutir si reelección o no reelección, es conformar la comisión de organización del Congreso. Y con eso
esa comisión ¿Y hay puede tiempo para legitimar, sí hay tiempo para hacerlo. Esa comisión pasa a tener la conducción del partido y lo organiza todo, resuelve lo institucional e inmediatamente resuelve lo electoral, porque tiene que sanear el padrón primero. Si vamos a una consulta, si se pospone o no el Congreso, que es el único que tiene facultad para posponerse el mismo, tú tienes que hacerlo con un padrón de miembros afiliados. Así es. No es con primarias abiertas, No, es con el padrón de afiliados, porque es un asunto que es atinente a lo interno del partido. Y ese mismo Congreso puede quedarse instalado para ser el que organice internamente el proceso hacia las primarias del 6 de octubre. ¿Y cuáles son las expectativas que usted tiene con relación a este gran embollo que hay? Jurídico y político dentro del PLD. Mis expectativas es que en el Partido de Liberación Dominicana hay suficientes experiencias políticas, tanto el presidente Medina como el presidente Fernández han acumulado experiencias como estadistas y como políticos, y que ellos no van a enterrar el legado político que dejó Bosa al pueblo dominicano, y que de alguna manera deberán someterse al cauce institucional y a la decisión interna de la mayoría de la organización. Esas son mis expectativas. Otra cosa sería el hecatombe. Mire, usted dijo que el hecho de ese distanciamiento de la reunión del comité político como máximo organismo de decisión partidaria, ¿es así? Sí. El comité político. Sí. Entonces, y que en el día a día, porque el máximo organismo entre Congreso y Congreso es el comité central. Pero desde el día a día, en el pueblo está la percepción de que Danilo no cree en Leonel, ni Leonel cree en Danilo. ¿Qué usted percibe como ciudadano y como miembro partidario? Yo lo que entiendo es que en la historia republicana, ese es un lastre que nos ha estigmatizado. Santana o Baez o Santana, sí. Liricita, antiliricita, bolos y coludos, trujillita y antitrujillista, pero siempre personificado en figuras. Nosotros tenemos que superar esa dicotomía y tenemos que pensar en el proyecto de nación, en el proyecto programático, más que en personas. El PLD tendrá que superar a Leonel Fernández y a Danilo Medina, aún sean ellos los principales activos del país, indiscutiblemente. Leonel Fernández con un liderazgo nacional e internacional, el presidente Medina con un ejercicio de gobierno que lo ha catapultado, pero ellos tienen que contribuir todo ese caudal y esa acumulación de experiencia a poner al servicio del proyecto que es el Partido de la Liberación Dominicana, legado histórico del pueblo dominicano. Bueno, nosotros estamos más que agradecidos de usted, licenciado, por su comparecencia aquí en la entrevista central de Primera Hora, y ustedes saben que pactamos para más adelante hacer entonces una evaluación de todo lo que más se pueda sobre la situación de la radiografía general del sistema educativo de la República Dominicana, que usted tiene amplio conocimiento sobre eso. Con gusto, con ustedes es maestro. Con ustedes es bueno conversar. Y la posibilidad de, entonces de si se celebró o no el llamado a la reunión del comité político del día 4, entonces veremos el mes que viene cómo andará el panorama. La historia me absolverá, como dijo un gran, como dijo un gran líder. Sí, Fidel. Excelente. Muy bien, señores, gracias a todos ustedes. Nosotros volveremos mañana viernes con este programa Primera Hora, el matutino. Gracias a todos los amigos de aquí de la República Dominicana, como también del resto del mundo, que no se pierden esta transmisión y que los ven a través de Televisión Dominicana, como también Primera Hora TV. Gracias a todos, señores. Hasta una próxima y gracias, licenciado, por venir una vez más. Feliz resto del día.